antes. Le habla su docente, soy Carol Garzón. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la unidad temática número 2 de la asignatura Orientación 1. Los contenidos temáticos que vamos a abordar el día de hoy, vamos a hablar sobre lo que es la función de la orientación educativa, los principios que la rigen y los modelos de intervención de la orientación educativa. Así pues, damos inicio entonces a esta unidad número 2. Ok, recordemos inicialmente que cuando hablamos de orientación educativa estamos hablando del rol de guiar, de orientar, de capacitar, de llevar al estudiante o a la persona, a nuestro compañero o a la persona que va a estar bajo nuestra tutela, ¿sí? Del punto donde está al punto donde él quiere estar, ¿sí? En ese trayecto es donde vamos a poner en práctica ciertas estrategias, técnicas que nos van a permitir llevar a cabo lo que es la función orientadora, ¿sí? Ok, ¿cuáles son ahora esas funciones de la orientación educativa? La función primera, la orientación contribuye al desarrollo integral del estudiante en todos los aspectos, no solamente en lo cognitivo, profesional, académico, social, emocional y moral, así como el apoyo a profesores en el proceso educativo. Recuerden que cuando hablamos de la función de la orientación, o sea, es un trabajo holístico, un trabajo integral, un trabajo que tiene que ver completamente con el ser humano. Un trabajo que tiene que ver desde el punto de vista de lo académico, de la orientación desde el punto de vista vocacional, de la orientación desde el punto de vista emocional, de lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Dependiendo desde el punto donde estemos enfocando la orientación. Bueno, o hacia quién estaremos enfocando la parte de orientación. Otra de las funciones que tiene la orientación educativa es asignar responsabilidades, ser parte de la formación de la personalidad del estudiante y la participación en la construcción de un proyecto de vida que influya en su inserción social como partícipe de una democracia. Cuando hablamos de la asignar responsabilidades, es que también, tanto la familia, escuela, comunidad, o bien sea que el entorno en el cual se desenvuelve la persona a la que estamos orientando, estén inmersas dentro del proceso orientador y que la persona, el paciente, la persona que vamos a orientar, asuma la responsabilidad de querer ser partícipe integral de la formación de su personalidad, de la formación de su desarrollo como individuo, como ser humano, ¿sí? Ok. Otra de las funciones que tiene que ver con la orientación es proporcionar orientación para contribuir de modo sistemático al desarrollo armónico, a la toma de decisión vocacional y a la incorporación más adecuada del estudiante en su medio escolar y laboral. Evitar cambios de carrera, disminuir el índice de reprobación y elevar el nivel de eficiencia terminal en el nivel medio superior. Cuando hacemos mención a esta función, estamos hablando, por ejemplo, si estamos hablando de la función orientadora desde el punto de vista educativo, con jóvenes, por ejemplo, que están en un bachillerato, estamos hablando de evitar, en la medida de las posibilidades, reducir el índice de reprobación, reducir el índice de deserción escolar. Hoy en día hay muchos jóvenes que, después del tema de la pandemia, reincorporarse nuevamente a la normalidad de asistir a clase, pues choca. Y entonces hay la posibilidad de que muchos estudiantes pues, simplemente no quieran continuar o no quieran incorporarse nuevamente a la regularidad escolar, ¿sí? Que se venía. Entonces lo que busca una de las funciones de la orientación educativa es precisamente eso, propiciar alternativas, estrategias, de modo que se puedan minimizar al máximo la deserción escolar, o que hayan, por ejemplo, o a nivel ya universitario, que por ejemplo, que hayan cambios de carrera, o que hayan, por ejemplo, modificaciones, por ejemplo, poder orientar o guiar al estudiante que sale de cuarto, quinto año, a cuál va a ser su decisión vocacional para el momento en cuando él pretenda ejercer una carrera a nivel de educación superior, ¿sí? Eso sería otra de las funciones. Desarrollar el programa de orientación educativa enfocándolo a las áreas de intervención. ¿Cuáles son las áreas de intervención de la orientación educativa? Lo que es la orientación para la prevención y desarrollo, orientación familiar, apoyo al aprendizaje y orientación personal. Esas 4 áreas son fundamentales para poder desarrollar equitativamente el programa de orientación educativa. Desde el punto de vista profesional, sí hablamos de lo que es la orientación educativa, por ejemplo, a nivel de colegas, a nivel de, por ejemplo, de capacitación al personal adscrito a algún ente o algún organismo o alguna escuela o alguna organización. Cuando hablamos de orientación para la prevención y desarrollo, estamos hablando de lo que es desarrollo y mejora profesional, lo que es la prevención de cualquier caso, por ejemplo, de deserción escolar por parte de los estudiantes. Orientación en cuanto a la familia.
por ejemplo, en este punto es donde entra en juego o entra en contexto lo que es la vinculación de la familia, escuela, comunidad, que es donde la familia va a ser partícipe de la orientación o de la guía vocacional en pro del estudiante. Y otra de las funciones generales de la orientación es evaluar y dar seguimiento a las intervenciones psicopedagógicas en las áreas que conforman el programa. ¿Sí? Entonces, no es solamente dar los lineamientos, dar las pautas, sino es acompañar, hacer el seguimiento, evaluar cómo es el proceso, evaluar lo que tenemos, evaluar el proceso y finalmente evaluar el producto el producto de lo que se obtuvo una vez realizado todos los pasos de la intervención psicopedagógica que me van a permitir tener una orientación educativa óptima para los estudiantes. Cuando hablamos de las funciones específicas, ahorita hace rato estábamos hablando de las funciones generales de lo que es la orientación educativa. Pero cuando hablamos de las funciones específicas que tiene la orientación educativa, hablamos de la función diagnóstica, informativa, diseño de planes para la intervención, asesoría y consejo, investigación e implementación, ¿sí? Cuando hablamos de la función específica de diagnóstico, ¿sí? Es esa parte donde el orientador de la conducta o la persona que funge como orientador se va a encargar de la elaboración o selección del diagnóstico cualitativo o cuantitativo de la persona, el paciente o el estudiante o el profesional al cual se va a prestar la orientación. La aplicación del diagnóstico puede ser tanto individual como grupal. Recuerda que cuando hablamos del diagnóstico pudiese ser, por ejemplo, a nivel de una aula de clase, ¿sí? De los estudiantes que conforman una aula de clase, o simplemente puede ser un caso puntual, un caso en particular, que sería el diagnóstico de manera individual. Análisis de los resultados obtenidos una vez realizado el diagnóstico. Realizamos primero el diagnóstico para saber qué fortalezas tenemos, qué debilidades, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades que tenemos para la mejora de esa persona. Priorizar necesidades, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer simplemente es establecer una escala y determinar simplemente cuáles son las necesidades o cuáles son los puntos más importantes que hay que tocar. El desarrollo de alternativas de solución. Una vez ya realizado el diagnóstico, ok, ya detectamos, tenemos tal problema, ok, vamos ahora a aportar no solamente es detectar el problema y ya, no, es brindar también una solución viable al problema que fue detectado inicialmente en el estudiante, en el equipo de trabajo, en el profesional que trabaja con nosotros, en el equipo de estudio, y dar seguimiento a las alternativas de solución. ¿Para qué? Para precisamente ver si esas alternativas o esas estrategias que estamos proponiendo viables para darle una solución a determinado problema sirven o si es necesario hacer alguna otra modificación que me permita que la persona o el individuo que está siendo orientado llegue al punto donde queremos que él llegue. Otra función específica de la orientación educativa tiene que ver con la parte informativa, que tiene que ser, que hace mención a la comunicación constante con los estudiantes, profesores, directivos y padres de familia, y la discusión de los procesos formativos. Es decir, cuando estamos hablando de la parte informativa, estamos hablando, tal como su palabra lo indica, de informar, de dar a conocer los resultados, dar a conocer primero el diagnóstico que se realizó de la persona, del estudiante, del grupo de estudio, ¿sí? Ajá, y esa evaluación diagnóstica, darla a conocer. ¿A quién? A la triada familia, escuela, comunidad, ¿sí? Para que en función de eso, en equipo, de forma mancomunada, trabajemos en la mejora de los procesos formativos y académicos de la persona que está siendo orientada. Entonces, primero yo hago el diagnóstico, segundo yo informo, ¿sí? Lo que se evidenció, cuáles son las fortalezas, cuáles son las habilidades, qué es lo que podemos hacer, cuáles son las posibles soluciones. Otra de los puntos tiene que ver con el diseño de planes de intervención. Si, de acuerdo a lo que yo vaya a trabajar, ¿sí? Vamos a determinar si ese plan de intervención se va a realizar de manera individual o si va a ser de manera grupal. Si es de manera individual, bueno, hay ciertas estrategias específicas para cuando se va a trabajar la actividad de forma individual. Se tomará en cuenta a los docentes, se tomará en cuenta a las familias, se tomará en cuenta al contexto inmediato de la persona en estudio.
Si, por ejemplo, es atención ya más generalizada, atención más grupal, bueno, existen diferentes técnicas de orientación cognitivo-conductual que pudiésemos utilizar dentro del espacio académico o dentro del espacio laboral, ¿sí? De acuerdo a al diagnóstico que fue realizado previamente. Y pues, de acuerdo a la problemática que se evidenció, entonces en función a eso se determinarán cuáles serán las estrategias más idóneas a utilizar en cada grupo de intervención. Otra función específica de la orientación es la asesoría y consejo. Cuando hablamos de asesoría y consejo tiene que ver, como su palabra lo indica, ¿sí? Con determinar cuáles son exactamente las necesidades que se requieren del asesoramiento. Orientar a la asesorada a encontrar las herramientas que satisfagan sus necesidades. Canalizar a instancias o profesionales especializados en la necesidad expuesta. Hacer el seguimiento del caso y evaluar la intervención. Ya como lo hablamos anteriormente, ok, hice el diagnóstico, establecí comunicación efectiva y asertiva con los padres, con la familia, ¿sí? Con el núcleo más cercano. Se le va a dar el consejo y la asesoría, en el cual ya una vez determinadas las necesidades, bueno, se van a dar los lineamientos, las pautas al orientado, ¿sí? Para lograr satisfacer esas necesidades específicas que tiene, por ejemplo, si bien sea el grupo individual o de manera grupal. Y en caso de que, por ejemplo, que se requiera la ayuda o el apoyo de parte de un especialista, bueno, pues simplemente se va a canalizar con los profesionales específicos del área para poder darle solución a la problemática que planteada. Luego, se ha seguido eso, se hará un seguimiento del caso y finalmente una evaluación de la intervención para saber si fue provechosa, para saber si hay que realizar alguna mejora, para conocer si hay a lo mejor alguna debilidad que se encuentre presente y que a lo mejor pues no la vimos, no la detectamos en su momento y sigue estando latente, bien sea en la intervención individual o bien sea en intervención grupal. Ahora bien, cuando hablamos de otra función específica, ¿sí? de la intervención orientadora, hablamos de lo que es la investigación, que hace mención a la detección de problemáticas de manera individual o de manera grupal, el diseño de la investigación y la gestión de la investigación. Cuando yo detecto un problema, yo voy a analizar primero cuáles son los síntomas que se están evidenciando, las causas que me están generando esa problemática, las consecuencias que me pueden generar esas causas que fueron mencionadas previamente y cuál es el control de un pronóstico. O sea, ¿qué pasa si no se le da una solución a tal problemática? O sea, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias a un corto, a un mediano y a largo plazo? En caso de que, por ejemplo, de que no se realice una intervención orientadora a tiempo. O sea, ¿cuáles serían las consecuencias? Entonces, se plantea, o sea, hace un diseño de investigación, se plantea, bueno, se hace un plan de acción para poder determinar las acciones a seguir en pro de la mejora del orientado y se realiza la gestión de la investigación, que tiene que ver directamente con los pasos, las pautas, los canales a seguir. Si se requiere, por ejemplo, de la ayuda o del apoyo por parte de un especialista o de algún profesional directamente con un área específica, ¿sí? Y simplemente luego nos quedaría lo que es la implementación. ¿De qué? De ese plan de acción, la función orientadora que fue preparado previamente. ¿A través de qué? A través primero de la aplicación de entrevistas, cuestionarios y encuestas que se pueden ser realizados a la familia, a los docentes, por ejemplo, en el caso que sea directamente, en el caso de una estudiante, ¿sí? Pues supongamos que tenemos un caso particular en un aula de clase. Entonces, ¿a quién le vamos a aplicar esas entrevistas, esos cuestionarios o esa entrevista? Bueno, precisamente al docente de aula, dependiendo, por ejemplo, del nivel al que estamos trabajando, pudiesen, por ejemplo, aplicarse esas entrevistas o esos cuestionarios o esas encuestas a sus compañeros de clase, ¿sí? Que a lo mejor pueden verse afectados por las irrupciones que pudiese, por ejemplo, realizar el orientado, aplicar esas entrevistas o esos cuestionarios a su contexto, a su núcleo más próximo, ¿sí? Qué sé yo, a sus padres, su madre, su abuela, los primos, las personas con las que él realmente convive en su día a día. A través de esa aplicación de encuestas, yo voy a poder entonces realizar lo que es la interpretación de los resultados y evidenciar cuál es realmente la problemática, qué puedo yo hacer para darle solución viable a esa problemática presentada, ¿sí? Voy a hacer un análisis de los resultados obtenidos
y hago una presentación de resultados, una discusión. Bueno, una vez evaluados las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas aplicadas a los informantes claves que vendrían a ser en ese momento el padre, la madre, el docente, el compañerito de estudio, el tío, la persona que está ahí a su lado, ¿sí? Esos informantes claves, una vez recopilada esa información, vamos a ver cuáles coinciden, cuáles no coinciden, cuál es su punto de vista, y cuál sería, por ejemplo, mi punto de vista como orientadora, cuál será mi perspectiva de acuerdo a la recopilación de la información que fue realizada. ¿Para qué? Para que en función de toda esa información lleguemos en conjunto a un consenso y una toma de decisiones, ¿sí? Porque recordemos que la idea del orientador es precisamente la mejora, bien sea académica, bien sea a nivel profesional, bien sea a nivel social del orientado. Recuerde que cuando hablamos, por ejemplo, de la función interventora del orientador, no es solamente en la parte académica, ¿sí? Que a lo mejor tenga dificultades de aprendizaje o que tenga problemas para interactuar o para relacionarse con sus semejantes, sino que también hablamos de lo que es la parte de la intervención a nivel cognitivo, a nivel académico, a nivel social, a nivel vocacional, a nivel profesional, ¿sí? Son muchas las aristas que pudiésemos tocar desde el punto de vista de la orientación. Desde el punto de vista personal, a lo mejor cualquier ayuda que se pudiese brindar en pro de la mejora del orientado que evidentemente pues está pidiendo ayuda. Recordemos que cuando entra en juego el rol del orientador, tiene que ser porque la persona, si es un adulto, pide ayuda. No podemos obligar a una persona, sobre todo si es adulto, a que asista, por ejemplo, a una actividad de un orientador, ¿sí? Que si la persona no, si la persona no es la que está solicitando la ayuda. Si es, por ejemplo, si estamos trabajando, por ejemplo, con estudiantes, es caso contrario. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes, ahí sí tendríamos que, como docentes, llamar al representante y hacerle la consulta, que estamos evidenciando cierta problemática en el estudiante y que requiere cierta ayuda, cierto apoyo por parte de un equipo integrador que estaría conformado, obviamente, por psicólogos, pedagogos, que especialistas, terapistas de lenguaje, sí, un equipo multidisciplinario que va a permitir canalizar la problemática que se determinó en el diagnóstico y pues poner en marcha ciertas estrategias o técnicas que van a permitir darle solución o mejorar la situación que se presenta, por ejemplo, en este caso, dentro del aula de clase. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hablar de los que son los principios de la orientación educativa. Cuando hablamos de los principios de la orientación educativa, estamos hablando de cuál es esa raíz, cuál es ese basamento sobre el cual se erige lo que es la orientación educativa. De este punto de vista tenemos la opinión de Álvarez y Vizquerra, quienes mencionan que existen 4 principios filosóficos de la orientación educativa, que tienen que ver con los principios filosóficos y antropológicos, los principios de prevención primaria, principios de desarrollo e intervención social, los cuales son considerados como ejes que permiten comprender y atender las necesidades del individuo, ¿sí? Y el principio de desarrollo y de intervención social. Cuando hablamos de lo que es el principio filosófico y antropológico, este principio pone de relieve las necesidades humanas y sociales para contribuir al desarrollo propio, considerando al ser humano libre dentro de sus limitaciones personales y condicionamientos ambientales, responsable de sus actos y le brinda ayuda. En este punto de vista, el principio filosófico y antropológico, la orientación va a responder a ciertas interrogantes como, por ejemplo, ¿qué es la persona? ¿Qué tipo de persona pretendemos ser? ¿Cómo es el proceso de convertirse en persona? ¿Y cuáles son las competencias de la orientación en este proceso? Es decir, cuando hablamos del principio filosófico y antropológico, lo primero que se pone en tela sobre la mesa, ¿sí? Es las necesidades humanas, las necesidades del ser humano, ¿sí? Para poder contribuir al desarrollo propio del ser humano. Determinar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas y potenciarlas. Hacer una mejora de lo que es la autoestima, de lo que es la autoconfianza, de lo que es el autoconcepto de la persona como tal, ¿sí? O sea, tiene que ver netamente con brindarle ayuda a la persona, al individuo, al orientado, que éste se sienta responsable de sus actos y brindarle ayuda en cualquiera de las áreas pues, que así lo requiera.
Cuando hablamos, por ejemplo, de las preguntas a las que va a responder la orientación, como qué es la persona, qué tipo de persona pretendemos ser y cómo es el proceso para convertirse en esa persona, estamos hablando precisamente de una especie como de coaching. Es decir, estoy aquí, pero quiero llegar aquí. Entonces, ¿qué clase de persona soy? ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Cuál es el proceso, ¿sí? Del punto A para llegar yo al punto B? ¿Cuál es el proceso que yo debo transitar para poder hacer mi modificación conductual y llegar a ser la persona que yo, pues sea una persona que sea apta, o sea, que esté apta para poder, para la vida en sociedad, una persona que sea útil, una persona que tenga asertividad, que sea empático, ¿sí? Entonces, ¿y cómo es el proceso que me va a permitir a mí pasar del punto A al punto B? Y en todo ese transitar, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias o cuál es la labor de la orientación para que se dé este proceso en el que un orientado va a pasar del punto A hacia el punto B? Entonces, esto, o sea, es este principio de orientación es también conocido como coaching, o donde un coach, un entrenador, una persona, un orientador va a estar ahí al pie de la persona para poder determinar cuáles son sus necesidades, ¿sí? Que le van a permitir pasar del punto A, supongamos del punto donde está, hacia el punto donde la persona quiere estar. Y en ese proceso, en ese transitar, es donde el orientador de la conducta lo que va a hacer es a través de estrategias y técnicas de orientación cognitivo-conductuales, pudiese generar un cambio, siempre y cuando pues la persona obviamente tiene que poner de su parte. El siguiente principio nos hace mención a la intervención que se realiza preferentemente en grupos numerosos. ¿Sí? Cuando el problema se presenta en grupos numerosos, se eliminan las condiciones nocivas de este tipo de población, protegiendo indirectamente a la generalidad. La intervención bajo este principio de prevención primaria busca actuar antes de que surja el problema. Cuando hablamos del principio de prevención primaria, hablamos de detectar inicialmente o al momento de hacer el diagnóstico, detectar cuáles son esas debilidades, cuáles son esos problemas, vamos a decirlo así de esa manera, que se encuentran presentes y buscar la manera de erradicarles o buscarle una solución viable a tiempo. No dejar que se nos extienda la problemática o no dejar que esa situación continúe en aumento, sino simplemente a través de una prevención primaria, actuar antes de que ese problema me lleve o que ese problema llegue a mayores. El principio de desarrollo, que es el tercer principio, considera al individuo como un ser en continuo crecimiento profesional, en crecimiento personal, propiciando el desarrollo de sus capacidades al máximo, sus habilidades y competencias a través de programas de intervención psicopedagógicas que permitan generar personas proactivos encaminados al desarrollo moral, la educación emocional y las habilidades sociales. Cuando hablamos de este principio de desarrollo, recuerden que estamos hablando de que anteriormente hablábamos de la parte del principio filosófico, hablábamos que estaba basado netamente en determinar las necesidades humanas, ¿sí? Brindarle ayuda a esa persona. Cuando hablamos del principio de desarrollo, seguimos hablando de las necesidades humanas, pero considerando el principio de desarrollo, de evolución, de crecimiento, donde vamos a maximizar. Detectamos ya las habilidades que tengo, vamos a potenciarlas, vamos a maximizarlas para generar mayor aumento de autoestima, un aumento en lo que es el autoconcepto de la persona como, o sea, del individuo como tal. Y vamos entonces a poner en práctica una serie de estrategias que nos van a permitir encaminar a la persona a lo que es el desarrollo moral, ¿sí? Lo que hablamos, lo que, son lo que es la ética, los valores, los principios, la educación emocional, que tiene que ver netamente con la inteligencia emocional, que tendría que ver, por ejemplo, con lo que son que las relaciones interpersonales, con las relaciones intrapersonales, ¿sí? Y las habilidades sociales, tal cual como estamos hablando. El último principio, en este caso, vendría a ser lo que es el principio de intervención social, que tiene que ver netamente con el contexto, ¿sí? El entorno donde se desenvuelve el orientado. En este principio de intervención se considera el contexto social donde se interviene, ¿sí? Desde el punto, por ejemplo, si estamos hablando que la intervención se va dentro de un aula de clase, entonces quiere decir que mi contexto social viene abocado a lo que es el espacio académico, el aula de clase. Si el espacio o el contexto de orientación en el que vamos a desarrollar se encuentra, por ejemplo, en una oficina, entonces el espacio o el contexto social vendría a estar delimitado por una oficina.
Si estamos hablando directamente, por ejemplo, que ya no es a punto de vista laboral ni punto de vista académico, sino que es desde el punto de vista personal, el contexto vendría a ser entonces, por ejemplo, el lugar de residencia del orientado. Ayuda al sujeto a hacerse consciente de los obstáculos que impiden la plena realización personal. Ya como lo mencionamos anteriormente, cuando yo hago un diagnóstico, yo voy a determinar también cuáles son las debilidades y o sea, las debilidades que presenta el orientado, cuáles son las amenazas. No solamente determinar las habilidades, las habilidades que tiene el orientado, sino también tomar en cuenta cuáles son las debilidades, cuáles son esos obstáculos personales que tiene el orientado que no le permiten la realización plena desde el punto de vista profesional y personal. Por ejemplo, si hay fallas en autoestima, si hay fallas desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista académico. Ok, entonces vamos a determinarlas, vamos a hacer que el orientado sea consciente de cuáles son esas debilidades para poder pues darle solución plena a estos obstáculos, a estas problemáticas que no le permiten desarrollarse plenamente. Y para ello, pues se debe considerar lo que es el contexto social, que es el entorno, que son las personas que de una manera u otra van a tener cierta influencia, ¿sí? En la conducta de la persona. Claro está, si una persona tiene clara sus metas, si está enfocado, no debería el contexto influir de sobremanera en la persona, ¿sí? Porque estando una persona con sus metas claras, con una visión de vida, con una visión, un proyecto de vida plenamente establecido, donde usted está consciente, está claro de las metas que usted pretende alcanzar, entonces el contexto social o sea, no vendría a realizar ninguna intervención porque se supone que usted tiene libre albedrío y usted puede decir, bueno, esto me afecta o esto no me afecta. Está también la parte de la asociación de pares o el hecho de querer sentirse parte de un grupo o querer sentirse que se forma parte de un equipo, de una sociedad, ¿sí? Y entonces eso pudiese hacer que las personas a lo mejor se sintieran o que se sientan vulnerables, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, por ello es importante que al momento de la intervención social se tome en cuenta el contexto social. Sin embargo, como le acabo de decir, si yo tengo mi proyecto de vida claro, definido, si tengo mis metas claras, los agentes externos simplemente son interventores que a lo mejor pudiesen obstaculizar una que otra situación. Sin embargo, si tengo mis metas bien claras, no debería haber tanta alteración de parte del contexto en el cual se desenvuelve el orientado. Otra parte de la intervención social tiene que ver con remitir a modelos ecológicos, holísticos y sistémicos que proponen la adaptación del sujeto al ambiente como del ambiente al sujeto. Cuando hablamos de esto, hablamos de todo el conjunto de personas, de organismos, de instituciones en las cuales o que forman parte del ambiente en el cual se encuentra rodeado el sujeto o el orientado y ver cómo ese contexto influye o ese medio ambiente influye en el sujeto que está recibiendo la orientación de parte nuestra, ¿sí? Ok. Cuando hablamos de lo que son, otro punto de lo que cuando hablamos es de los modelos de la intervención. Los modelos de intervención son las estrategias que se utilizan como un sustento para la intervención psicopedagógica. Para la práctica orientadora hemos retomado los modelos clínicos, está el modelo de programas y está el modelo de consulta. O sea, los modelos son como especie, como de guías, como de los pasos, o sea, los pasos a seguir para la intervención psicopedagógica, visto desde varios puntos de vista, ¿sí? Cuando hablamos de punto de vista clínico, se centra en atención individualizada, donde la entrevista personal es la técnica característica. Si trabajamos lo que es el modelo de intervención clínica, tiene que ver ya directamente con un psicólogo clínico, tiene que ver específicamente, por ejemplo, si voy a trabajar como un terapista del lenguaje, si voy a trabajar directamente con un especialista o con un orientador de la conducta, ¿sí? Es algo específico y ya la atención es netamente individualizada. ¿Cómo se va a realizar el diagnóstico? Para poder determinar cuáles son las estrategias idóneas y al momento de determinar el problema o la situación problemática que vamos a darle respuesta, bueno, a través de la entrevista, una entrevista
Puede hacerse que de manera informal, a través de una entrevista estructurada, donde a lo mejor el paciente o el orientado se va a sentir con la libertad de poder dar respuesta a ciertas interrogantes que se le van a plantear, ¿sí? Entonces, a través de esa entrevista, a través de ese discurso, de esa conversación que se va a mantener entre orientador y orientado, pues el orientado se puede sentir en confianza plena de poder echar el cuento, como quien dice, y poder entonces manifestar cuál es el problema que él considera que tiene para pues establecer las estrategias y las técnicas más idóneas que le van a permitir darle solución a esa problemática que se encuentra presente. El segundo modelo, que es el modelo de proyectos, tiene como objetivo anticiparse a los problemas y cuya finalidad es la prevención de los mismos y el desarrollo integral de la persona. Cuando son modelos de intervención de proyectos, por ejemplo, si estamos trabajando, un ejemplo, en el aula de clase y queremos anticiparnos a una problemática de que, por ejemplo, los jóvenes no muestran respeto hacia sus compañeros o no muestran respeto hacia los especialistas del aula de clase. Bueno, entonces vamos a trabajar con actividades de prevención. Pudiésemos hacer, por ejemplo, exposiciones referidas a los valores, donde vinculemos también a los representantes, donde vinculemos a los especialistas, a fin de determinar, o sea, de detectar el problema y buscar alternativas de prevención que me eviten o que no, o sea, o que no permitan, pues, de que ese problema se nos salga de las manos, sino simplemente detectarlo a tiempo, atacar el problema desde un inicio y propiciar el desarrollo integral del individuo, del orientado. Cuando hablamos del modelo de intervención de consulta, como su palabra lo indica, es donde la consulta y hay un trabajo colaborativo es esencial, ya que se asesora al profesorado, al tutor y los padres de familia. Cuando se habla del modelo de intervención de consulta, es donde el equipo multidisciplinario va a actuar desde el docente, el espacio académico de los compañeritos de clase, donde se van a tocar lo que es a la familia, ¿sí? El contexto inmediato del orientado en cuestión, ¿sí? Para trabajar todos en conjunto para la mejora del orientado. Entonces, estos tres modelos de intervención de manera individual, de manera grupal, ¿sí? Tanto el de programas como el de consulta, me van a permitir una vez detectado la problemática, poder darle una solución o poder darle sí, pues a poder darle una solución que sea viable a la problemática o a la situación que es específica bien sea de un orientado en un aula de clase, bien sea a nivel profesional o bien sea a nivel personal de cualquier persona que pues requiera la ayuda. Ok. Así pues, llegamos a lo que es la culminación de la unidad temática número 2 y pues entonces para esta actividad se requiere hacer un mapa mental sobre cuáles son las funciones de la orientación y cuáles son los principios que rigen la función orientadora desde el punto de vista educativo. La fecha de entrega es desde el 3 de octubre al 9 de octubre y tiene una ponderación del 25%. Recordemos que en la plataforma, en el aula virtual, se encuentra plasmada la información sobre cómo realizar un mapa mental y van a tener a disposición estas láminas para poder apoyarse ustedes en la construcción del mapa mental. Recordemos que la función del orientador es fundamental, no solamente visto desde el punto de un aula de clase. La función del orientador va más allá de simplemente decir, bueno, este niño o esta situación problemática se me está presentando, es ver qué puedo yo desde las aulas de clase, desde el apoyo con la familia, desde si es necesario buscar algún especialista o algún profesional en un área específica para que nos brinde ayuda, en este caso del orientado, y poder darle una solución viable a la problemática que se encuentra presente. El rol del orientador, el rol del docente es muy importante y debe tomar en cuenta principios que me van a permitir desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo generar una ayuda, generar un aporte, generar un vínculo entre el estudiante, el docente y pues es que sean sus pilares más próximos, bien sea su familia, bien sea sus padres o las personas con las que el orientado conviva. ¿En pro de qué? En pro de la mejora de esa situación problemática o esa situación que se evidenció inicialmente en el diagnóstico.
procurando además que en el momento que se realice el diagnóstico ser lo más objetivo posible y de ser necesario, bueno, determinar específicamente cuáles son las estrategias que se pudiesen buscar para darle solución a esa problemática. Recuerden que el rol de orientador no solamente no solamente va a estar limitado a una aula de clase, también tenemos que salir del contexto académico y poder conocer cuál es el contexto social, ¿sí? Cuál es el entorno en el cual se maneja, por ejemplo, el orientado y ver cómo influye o no en la actuación, en el comportamiento o en la conducta del orientado y ver cómo podemos desde nuestros espacios ayudar precisamente a la mejora del orientado. Bueno, eso ha sido de momento la unidad temática número 2. Espero que haya sido de su completa entendimiento. Cualquier duda, estamos a la orden en la plataforma virtual para que ustedes presenten cualquier interrogante que haya. Bueno, muchísimas gracias. Para ustedes, su docente, Carol Garzón.